Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Vamos a orar entonces. Oremos. Padre, gracias te damos, porque la gracia, Señor, es grande en Cristo Jesús. Dios, mire ahora, háblanos a través de tu palabra, que se nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe, llénanos de Él, a fin de que tu iglesia sea exhortada, pero también edificada. Y todo el que escuche este mensaje también pueda ser de salvación a su vida, así como lo fue para Pablo. Señor, me encomiendo a ti, por favor. Usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Padre Celestial, de qué necesitamos escuchar en esta mañana. Así que, Señor, dejamos esta cosa en tus manos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, esta es la continuación de la primera parte del testimonio de Pablo de la gracia salvadora. El testimonio personal de Pablo de la gracia salvadora. Teníamos como tres domingos que no lo habíamos continuado por las razones que ya yo le había explicado anteriormente. Pero hoy vamos a concluir y queda poco. Realmente queda poco para concluir. Así que habíamos visto en aquella ocasión, en primer lugar, por la gracia que escoge. O sea, Pablo expresa gratitud por 4 aspectos de la gracia de Dios en su vida. Que en primer lugar, por la gracia que escoge. Vimos en segundo lugar, por la gracia que capacita. Y vimos también en tercer lugar, por la gracia que confía. Sí. Y esa fue la última, mi hermana. En cuarto lugar, exacto, por la gracia que emplea. Muy bien, mi hermana Iris. Vimos también la necesidad de la gracia. Lo vimos también. O sea que Pablo necesitaba la gracia, así como todos nosotros. Recuérdense, mis hermanos, que aunque es el testimonio personal de Pablo, pero eso se repite en nosotros también. Eso se repite en nosotros por igual. Así que, mis hermanos, hoy vamos a comenzar viendo el poder de la gracia. El poder de la gracia. Y está en el mismo versículo 13 que ya habíamos visto, que dice: habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Y aquí viene el poder. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces, aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, óigame bien, la necesidad de Pablo era grande porque ustedes saben lo que es ser, ¿qué cosa? Ser blasfemo, perseguidor e injuriador. Una gente así ya cualquiera puede pensar está destinada al infierno. Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Perseguidor de quiénes, mis hermanos? De los cristianos. O sea, mis hermanos, fíjense, la gracia de Dios es tan grande, el poder de la gracia de Dios es tan grande, que aún una gente que blasfeme contra Él puede ser salvo. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? La incredulidad. Entonces, el poder de la gracia de Dios se reflejó en Pablo y tenía que ser grande. Por eso cantamos del amor de Dios
El amor de Dios es tan grande, tan alto que no podemos ir encima de Él, pero tan profundo que no podemos bajar debajo de Él, y tan ancho que no podemos estar fuera del amor de Dios. O sea, mis hermanos, por más cantidad de pecados que usted cometa, nunca va a ser más grande que el poder de la gracia de Dios y el amor de Dios. Nunca. Por eso es que cualquiera puede ser salvo. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con la gente? Es que no quieren ser salvos. Dios quiere salvarle, pero ellos no quieren. Entonces, mis hermanos, aunque era grande, el poder de la gracia fue aún más grande. Pablo era una prueba viviente de la verdad que expresó en Romanos 5:20. Cuando Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 5:20, vamos a ir allá, realmente se aplicaba en él. Dice aquí la palabra de Dios: por la ley, pero la ley se introdujo al mundo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó todavía? La gracia. O sea, mis hermanos, nunca una cantidad de pecado va a ser más grande que la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Óigame bien esto, se lo repito. Nunca una cantidad de pecado es tan grande que se quede fuera de la gracia de Dios. Ahora, ya yo le dije a ustedes, la incredulidad. Si la gente no quiere creer a Cristo, en Cristo, no va a ser salvo. No va a ser ¿qué? Salvo. Entonces, mis hermanos, a pesar de su pecaminoso pasado, se le recibió con misericordia. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? De 1 Timoteo 1, dice, fue recibido a misericordia, perdón, el 13, mas fui recibido a misericordia. Póngase a pensar, mis hermanos, los pecados que nosotros cometimos. Póngase a pensar los pecados que usted cometió, que yo cometí antes de venir a Cristo. No solamente Pablo, no vayamos a creer que Pablo era lo último, no. Los pecados que uno cometió antes de venir a Cristo, a pesar de eso, fuimos recibidos ¿a qué? A misericordia. Fuimos recibidos a misericordia. Entonces, el verbo pasivo del griego, de la palabra griega, eletein, es que significa fui recibido a misericordia. Pudiera traducirse también, fui objeto de compasión. Cuando una persona es objeto de compasión, ¿verdad? Cuando se va en rescate de ella por cualquier situación que tiene, ¿verdad que sí? Inclusive, hasta hay una institución que le llaman Compassion International. ¿Qué significa Compassion International? Eso es así en inglés, de que Compassion International, pero lo que está diciendo ahí en español es Compasión Internacional. O sea, un grupo de hermanos en Cristo se reunió para ayudar, tener compasión de los niños pobres, niños y niñas más pobres. Entonces, fui recibido a misericordia, dice Pablo aquí, es que Dios tuvo compasión. Fui recibido a compasión. Entonces, la misericordia, hay una diferencia entre misericordia y gracia, y se la voy a decir ahora mismo. Dice aquí la palabra de Dios, mas fui recibido por la misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y estamos viendo el poder de la gracia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia?
Lo que pasa es que la gracia quita la culpa. ¿Qué es lo que hace la gracia? Quita la culpa. O sea, que si Yanel es culpable y Dios no recibe a misericordia, no es que esa culpa se quedó sin castigo. Tiene un castigo esa culpa. Pero ¿quién la lleva sobre sí la culpa? Cristo. Cristo se hizo culpable por Yanel. Es el ejemplo más sencillo que yo siempre uso. Imagínense que un padre o una madre con 2 o más hijos, uno de ellos hace una travesura sin ellos darse cuenta. Y cuando van a ver, van a darle la pela cuando se dan cuenta, ¿quién fue que hizo esto? El que no fue culpable por defender a su hermanito o su hermanita, dice, deme la pela a mí. Yo cargo con esa culpa. Eso fue lo que hizo por nosotros Cristo. Cargó nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, la gracia, ¿qué es lo que hace? Quita la culpa. Y la misericordia, ¿qué quita? La miseria que causa el pecado. Miren, mis hermanos, la gente no sabe que todo el pecador es un miserable. Está lleno de miseria. Está podrido. Por eso es que Dios, cuando te salva, no solamente te quita la culpa, sino que te limpia. Bendito sea el Señor. Dios no solamente te quita la culpa, porque ¿de qué vale que te quite la culpa y siga sucio? ¿Verdad que no tiene sentido? Sino que aparte de quitarte la culpa, te limpia. Bendito sea el Señor. Por eso que ustedes ven que hay gente que después que vienen a Cristo se ven como más hermosos, ¿verdad? Es difícil, mis hermanos, ver que una gente que después que venga a Cristo se ve más desbaratado y más acabado. Es difícil. Y si está pasando eso, que se revise su vida espiritual, que debe de andar algo mal por ahí. Debe de andar algo mal. Porque Dios, tú no vienes a Dios para peor, vienes a Dios para mejor. Bueno, hubiéramos quedado en el mundo. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Qué hace la gracia? Quita la culpa. Y la misericordia te quita la miseria. Por eso que usted ve que drogadictos pueden venir a Cristo. Y después que andaban todos andrajosos, desalineados, todo eso, andan bien. Hasta bien vestidos andan. Porque no solamente Dios le quitó la culpa, sino que lo limpió. ¿Qué pasó con el endemoniado que Jesús sanó? Le sacó sus demonios. Dice la palabra de Dios que después que le sacó el demonio, estaba en sus cabales y limpio. Entonces, mis hermanos, eso pasó con Pablo. Usted no ha visto gente que cuando se arrepiente como que cambia su aspecto. Usted no lo ha visto así. Usted es uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Mirémoslo en el espejo y miremos a ver si somos lo mismos que antes. Porque Cristo nos quita la culpa y también nos limpia. Bendito sea el Señor. Nos pone buen mozo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, porque
¿Qué dice Pablo? Lo hice, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Recuérdense que Pablo era perseguidor, porque Pablo estaba confundido. Era perseguidor de la iglesia porque estaba confundido. Él creía que ese era el camino que lleva a la salvación. Perseguía a los cristianos porque están hablando de un Cristo ahí que es un impostor. Entonces hay que agarrar a esa gente y sacarlos. Matarlos. Y por eso él estaba confundido. Mucha gente, mis hermanos, lamentablemente, está confundida. Está en ignorancia, pero lo triste es que quieren seguir en ignorancia. Por ejemplo, mis hermanos, hay muchos católicos, por decir un grupo, que creen que están siguiendo, que seguir a María, la madre de Dios, como dicen. Pues Dios no tiene madre, pero bueno, y son fieles, son religiosos, cumplen, porque están confundidos. Y muchos también de otras sectas, los adventistas, los testigos de Jehová, mucha gente. Es más, cuidado si muchos bautistas también, porque los bautistas a veces son religiosos. Porque no es la iglesia que salva, ¿no? ¿Quién es que salva? Cristo. Claro, la iglesia bautista predica la sana doctrina, los fundamentos de la palabra de Dios. Y esa es la garantía que tenemos, que estamos en un lugar que se predica la sana doctrina. Pero yo no estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de gente que son religiosas. Bueno, entonces, mis hermanos, hay mucha gente que anda así actualmente, en ignorancia. Muchos. Entonces Pablo no era un apóstata endurecido, rechazando la luz plena de la revelación de Dios. Pablo no era eso. Pablo lo que estaba en ignorancia. Pero sí hay realmente muchos apóstatas, que era con lo que tenía que combatir Timoteo. Entonces, mis hermanos, a mí que no me gustan un poco. Bueno, entonces, mis hermanos, seguimos, no nos distraigamos. Vamos a ver, vimos el poder de la gracia. Ahora vamos a ver, mis hermanos, la medida de la gracia. La gracia, mis hermanos, la palabra gracia aparece solamente en las epístolas pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito. Solamente usted va a ver esa palabra gracia ahí. Pero la palabra gracia, mis hermanos, lo dije mal, aparece solo aquí en el pasaje, ¿verdad? Dentro de las epístolas pastorales, pero impregna el pensamiento de Pablo en la lectura que tuvimos devocional, que es del capítulo 1, versículos 12 hasta el 17. Entonces, ¿qué dice el versículo 14, mis hermanos? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra gracia aparece solo aquí en el pasaje. A pesar de que estamos hablando de gracia, pero en este pasaje solamente aparece aquí esa palabra. Pero que si usted analiza ese pasaje, del 12 hasta el 17, los versículos 12 al 17, está lleno el pensamiento del apóstol Pablo de lo que es la gracia de Dios. Entonces, más abundante, oiga lo que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante.
dada por nuestro Señor, más abundante, viene de la palabra griega uperpleonazo. Uperpleonazo. Una palabra compuesta formada de la palabra regular para abundante. O sea, fíjense que para nosotros en español se necesitan dos palabras. Más abundante. Pero en griego solamente es uperpleonazo. Más abundante. Ya con esa sola palabra ya se define más abundante. Que viene, mis hermanos, de la palabra regular para abundante, pleonazo, con la preposición uper añadida. Se parece mucho, mis hermanos, a hiper, ¿verdad? Que significa grande, ¿verdad? Existe mini, super e hiper. Por eso es que ustedes ven que algunos supermercados ya no le llaman supermercado, sino que le llaman ahora hipermercado, o sea, más grande que un supermercado. Usted nunca ha escuchado un mini mercado, ¿verdad que no? Sino supermercado, o sea, un mercado grande, pero ahora hay hipermercados, un mercado que es más grande que el supermercado. Bueno, pues, por ahí es que anda, mis hermanos, más abundante. ¿Qué cosa? La gracia fue más abundante. Con la gracia superabundante viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que trae entonces la gracia superabundante? La fe y el amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay ni fe verdadera ni amor verdadero. Fuera de Cristo Jesús. Por eso que usted oye cantidad de veces que hombres le dicen a mujeres y mujeres a hombres, yo te amo. Y rompen. Por ejemplo, yo me enteré de un cronista deportivo muy famoso en este país, que se casó en febrero, creo, del 2019, y ya están hablando hoy de separación, de que están separados. Pero se juraron amor eterno. Porque solamente en Cristo Jesús es que se encuentra el amor verdadero. Bendito sea el Señor. En todos los sentidos. Por eso es, mis hermanos, que el que se vaya a casar, el que esté soltero y que se quiera casar, tiene que casarse con un creyente o con una creyente. No es aconsejable ni Dios lo permite que se case con un impío. Porque no va a ser amor verdadero. Eso es después que la persona sea creyente, ¿verdad? El impío hace lo que quiera. Y se ha visto, mis hermanos, lamentablemente, que hay creyentes que no han escuchado ese consejo de Dios, no unáis, o esa prohibición de Dios, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay cristianos que lo han irrespetado y hoy lo están lamentando. Hoy lo están lamentando. Entonces, mis hermanos, la fe salvadora, el testimonio que está hablando Pablo, ¿verdad? No es una obra meritoria por medio de la cual ganamos la gracia divina. No es por lo que usted y yo éramos, no es por lo que Pablo era. Y por eso se ganó la gracia, ¿verdad? Dios nos dijo, vamos a preparar a Pablo con la gracia, porque Pablo es una persona muy intelectual. No es algo que merecemos. La gracia de Dios es tan abundante que incluye no solamente la salvación, sino también la fe y el amor que la acompañan. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, este punto fue corto. Hemos visto el poder de la gracia y acabamos de ver la medida de la gracia. Ahora vamos a ver el propósito de la gracia. ¿Qué dice el versículos 15 y 16? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esa frase, mis hermanos, palabra fiel y digna, es exclusiva de las epístolas pastorales. Ahorita yo dije gracia, pero no es gracia. Ya corregí. Sino palabra fiel y digna de las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Primera y segunda de Timoteo y Tito. O sea, y aparece 5 veces. Vamos a verla. En el 3.1, Primera de Timoteo 3.1, aparece ahí palabra fiel. Dice ahí, palabra fiel. En el 3.1. En el 4.9 también dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. También la vemos en 2 Timoteo 2.11. 2 Timoteo 2.11, que dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. También en Tito 3.8. Tito 3.8. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Vieron ahí, mis hermanos? Las 5 veces que se encuentra en las epístolas pastorales, palabra fiel. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento ni el Antiguo usted va a encontrar esa frase, palabra fiel. En ningún otro lugar. Entonces, esta declaración eran resúmenes conocidos por reconocidos de doctrinas fundamentales, de reconocidas doctrinas fundamentales. Entonces, esta frase actúa como una expresión condensada del Evangelio. En solo 8 palabras griegas hay un maravilloso resumen del mensaje del Evangelio. Se escoge con cuidado cada palabra. Cuando dice aquí, mis hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice ahí que Cristo Jesús, esa expresión que Cristo Jesús es el orden de las palabras preferida por Pablo en las epístolas pastorales. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús en el original griego, él lo emplea 25 veces comparado con las 6 veces que emplea Jesucristo. O sea que él habla de Cristo Jesús 25 veces y cuando utiliza Jesucristo simplemente lo utiliza 6 veces. Entonces, dice la palabra de Dios, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra fiel se basaba en las decisiones, en las declaraciones de Jesús allá en Mateo, en los evangelios. Entonces, el propósito de la venida de Cristo a este mundo caído era salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Hay una persona que no se considere pecador. Bueno, cuando uno sale a evangelizar por las calles, usted se puede encontrar alguno que dice que no es pecador. Ahora, ¿qué es el pecado?
es infracción a la ley de Dios, violación a la ley de Dios. Y por decirlo de manera parafraseada, es todo lo que el hombre hace que a Dios no le agrada. Ahora póngase a pensar lo que el hombre hace que a Dios no le agrada. ¿Cuántas cosas usted va a encontrar? ¿Cuántas cosas vamos a encontrar que el hombre hace que a Dios no le agrada? Muchísimo. Aún nosotros como creyentes tenemos que pedirle a Dios perdón a diario por las cosas que hicimos que a Dios no le agradan. Dice que no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Solamente hubo uno sin pecado, que fue ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el propósito de la venida de Cristo es salvar. Salvar es librar de la muerte y las tinieblas, del pecado, el infierno y el juicio. ¿Usted sabe de qué Dios nos ha librado? Del pecado, del infierno y del juicio. Claro, los creyentes van a tener un juicio. Pero el juicio que habla aquí es del juicio del gran trono blanco, en donde van a estar todos los incrédulos, todos los impíos ahí dando cuenta. Ahí se van a encontrar con todos los dictadores y perversos. Se va a encontrar con Trujillo mucha gente. Hitler. Y todo lo que han pasado sobre esta tierra, ¿verdad? Que son toda esa gente. Entonces, mis hermanos, también pecadores era un término que los judíos usaban para describir a los gentiles. Allá en Gálatas 2:15 vemos que era un término que los judíos utilizaban para referirse a ¿quiénes? A los gentiles. Dice la palabra de Dios allí en el 2:15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea que los judíos establecieron una categoría. Nosotros somos judíos, ustedes son pecadores. Dando a entender con eso qué cosa. Los pecadores son ustedes, los judíos no. Ustedes saben los problemas que tuvo Jesús con los fariseos, ¿verdad que sí? Vamos a ver, mis hermanos, que Jesús utiliza pecadores no a los que no son judíos, sino a toda la humanidad. Vamos a ver Mateo 9:13, que es una galleta que Cristo le da sin manos a los fariseos. Mateo 9:13. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos? Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Lucas 19:10 también. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si los judíos entonces se creen los justos, sabiendo ellos que eran pecadores. Lucas 19:10 también. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? En Lucas 19:10 dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. O sea, todos están perdidos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los pecadores no son los gentiles, no. Todos son pecadores. Los judíos también. Entonces, denota la constante violación de la ley de Dios por parte del hombre. Eso es pecador. Entonces, los hombres son pecadores por naturaleza. Recuérdense, mis hermanos, que Pablo dijo, ¿qué cosa? En maldad, perdón, Pablo no. David dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que la gente es pecadora por naturaleza.
Fíjese que usted no tiene que enseñarle a un niño a desobedecer. Usted tiene que enseñarle a un niño a desobedecer. Dice, ay, pero este niño no desobedece. Déjame enseñarlo a desobedecer. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a los niños siempre? Lo correcto, a la obediencia. Porque ya ellos vienen de naturaleza con el chip de la desobediencia. Pero usted sabe qué es lo que trae eso, el pecado. Entonces, uno tiene que enseñarle la obediencia a los niños. A nosotros nos tuvieron que enseñar la obediencia. Entonces, Pablo fue salvo para Dios manifestar a todos su paciencia. Miren, mis hermanos, si Pablo fue salvo, cualquiera puede ser salvo. Porque ¿qué es lo que era Pablo? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Y hay gente que hoy es drogadicto, hay gente hoy que son homosexuales, lesbianas, son alcohólicos, que pueden ser salvos. Entonces, mis hermanos, Pablo fue prueba viviente de que Dios podía salvar a cualquier pecador, sin importar cuán perdido estuviera. No hay pecado, como dije desde el inicio, que Dios no cubra. Que la gracia salvadora de Dios no cubra. Ese es el propósito de la gracia. Por eso él decía, yo soy el primero. La expresión tiene que ver con rango, ya que muy pocos podrían considerarse peores pecadores, que es un blasfemo que además perseguir a la iglesia de Dios. La actitud de Pablo hacia sí mismo también tuvo un camino dramático. O sea, Pablo decía, es que yo soy el primero, no hay un pecador más grande que yo. Entonces, si yo fui salvo, fui recibido a misericordia, cualquiera puede ser recibido a misericordia. Por eso nadie puede decir, yo recuerdo a mis hermanos que una vez, hace muchos años, yo le estaba predicando a un joven. Y el joven me dijo, no, es que yo no puedo ser cristiano, es que yo soy muy malo. Yo le dije, exactamente, así es que Dios te necesita, muy malo, para hacer un cambio en ti. Mis hermanos, nunca diga que ese es muy malo, ese está fuera de la gracia de Dios. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Nunca considere a alguien tan malo. Ore por esa persona. Ahora, si se murió sin arrepentirse, pero no fue que Dios no quiso salvarle. Entonces, mis hermanos, vimos el poder de la gracia, la medida de la gracia, y vimos el propósito de la gracia. Ahora, para terminar, vamos a ver la respuesta de la gracia. La respuesta. ¿Qué dice el versículo 17, mis hermanos? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién comprende al Señor? ¿Quién entiende los caminos del Señor? Si ante nuestros ojos calificamos a una gente, ese no sirve, ese no puede ser salvo, y Dios lo salva. ¿Somos nosotros más santos que Dios? La gente le es fácil descalificar a otro, ese no sirve, ese no vale para nada, y Dios lo puede salvar. Por eso es que Pablo dice, por eso es que Pablo alaba a Dios y dice, wow, al Rey de Reyes, inmortal, invisible, el único sabio Dios.
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí muchas veces me han preguntado, pero venga acá, pastor, ¿cómo una gente que ha matado a otro puede ser salva? Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente tan pecadora que para nosotros no sirve. Pero Dios lo puede salvar. Porque no es por la cantidad de cosas malas que uno hizo. No es por el tamaño de las cosas malas que uno ha hecho. La gente no es salva por desobediencia a Dios. Porque no quieren venir a Dios. Ajá. Si ese que cometió una cosa horrenda, drogadicto, atracador, de todo, viene y reconoce y dice, oye, yo he andado muy mal en este mundo. Ya voy a dejar esta vida. Voy a venir a Cristo Jesús. Y si de verdad Él me quiere perdonar, le voy a pedir que me perdone. Señor, perdóname. Ya voy a olvidar esa vida de maldad. Y viene Dios, ¿y qué? Y lo perdona. Porque dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero el que no es delincuente, el que no es atracador, el que no hace de eso, el que no es nada malo, dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no soy tan malo. Y se muere. ¿Usted no cree que Dios va a salvar al que hizo lo que Dios dijo que había que hacer, y el otro no hizo lo que Dios dijo que hay que hacer para ser salvo? No lo va a salvar Dios, porque el asunto es que hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer, y ya. Claro, y apartarse. Entonces, mis hermanos, después de comenzar el pasaje con acción de gracias, como lo dice Pablo, ahora Pablo lo termina con una doxología. Cuando habla ahí de los siglos, cuando habla ahí al rey de los siglos, óigame bien, al rey de dónde? De los siglos. ¿Cuándo va a terminar? Nunca. Hoy comienza un nuevo gobierno en este país, pero ya tiene fecha de terminarse. Que patalean, brincan y saltan para que no llegue eso. Y como no lo pueden parar, entonces quieren modificar la constitución para echarle un chisme para allá. Pero Dios es rey, ¿por qué tiempo? De los siglos de los siglos. ¿Usted sabe cuánto es un siglo? ¿Cuánto es un siglo? 100 años. Y no dice del siglo, sino dice de los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Qué bueno que es Dios quien perdona, porque si fuera un hombre que diera permiso para entrar al cielo, como alguna gente dice de que San Pedro tiene la llave para entrar al cielo. Si fuera San Pedro, hermano, miren, nadie sería salvo, porque un pecador iba a opinar igual, de que pero tú eres demasiado malo, tú no puedes entrar al cielo. Pero qué bueno que es Dios. ¿Y por qué tiempo Él va a dar permiso para entrar al cielo? ¿Por qué el tiempo Él reina? ¿Por qué tiempo es su gracia? Por los siglos de los siglos. Fíjese usted, esta tierra tiene aproximadamente 6.000 años. 6.000 años, y Él la creó. Y Él existió antes de la tierra, que crear la tierra. Y va a existir después que Él destruya esta tierra. Mil años son 10 siglos. Entonces esta tierra 6.000 años tiene. Y ya Él existía antes. Y va a existir después. Entonces, ¿por qué tiempo Él reina? Por los siglos de los siglos. Esa expresión de los siglos literalmente significa de las edades. Se refiere a dos edades en el pensamiento judío.
la edad presente y la edad por venir. Dios existe fuera del tiempo. ¿Dónde Dios existe? Fuera del tiempo. Para Dios no es ni temprano ni tarde. Dios el tiempo no le corre. Por eso es que a veces en las peticiones de nosotros uno como que encuentra que Dios como que está durando mucho para contestarme. O me contestó rápido. Es que para Dios el tiempo no corre. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Manda su bendición cuando corresponde. Aunque hay bendiciones que Él la quiere dar y no nos las da por nuestra infidelidad. Entonces, Dios actúa fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo, aunque actúa en el tiempo. No sé si me entienden. No es que Dios está fuera del tiempo y ya Dios se olvidó de esto. No, Dios actúa en el tiempo. Cuando Él entiende que tiene que actuar, actúa. Y mis hermanos, es inmortal porque es imperecedero e incorruptible. Cuando se habla de inmortal, quiere decir que Dios es imperecedero, incorruptible. Como Dios es invisible, se le puede conocer solo por la revelación de sí mismo. Él es el único y sabio Dios. Es una verdad fundamental de la Biblia. Cuando dice que Él es el único y sabio Dios, es una verdad fundamental de la Biblia. Vamos, por ejemplo, a Isaías 4, a Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Dice la palabra de Dios allí, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. 4:35, perdón, es Deuteronomio, mis hermanos, yo estaba leyendo en Números. Deuteronomio 4:35. Dice aquí la palabra de Dios: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Amén. Y el 39, ¿qué dice ahí mismo? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Eso en cuanto a la advertencia contra la idolatría al pueblo de Israel que está hablando. Y en el 6:4 ahí mismo de Deuteronomio, ¿qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a ver otro versículo que es el 43:10 de Isaías. Isaías 43:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, el único y sabio Dios es una verdad fundamental en la Biblia. Solo Él es digno de honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esa doxología termina con el enfático amén, que significa ¿qué cosa? Así sea. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, ya hemos terminado con el testimonio personal de la gracia salvadora de Pablo. El testimonio personal de Pablo de la gracia salvadora. Y vimos la necesidad de la gracia, el poder de la gracia, la medida de la gracia, el propósito de la gracia y la respuesta de la gracia. Bendito sea el Señor por su gracia.
Así que oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Señor, gracias. Porque por tu gracia usted nos quita la culpa. Y tu misericordia, Señor, nos quita la miseria. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a entender esto bien claro, para obedecerte y hacer tu obra y presentar el Evangelio, Señor, a los que no te conocen. Tenga misericordia de todo el que esté escuchando tu palabra que no te conozca. Que sepa que puede venir ahora mismo a Cristo arrodillado, pidiéndole perdón por sus pecados y dándole permiso para que usted le salve y entre en su corazón y le salve su alma. Ahora, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Amén, mis hermanos.